Hola, buenas tardes. Nos encontramos en este espacio virtual de MOL TV para conversar de un tema clave para nuestro país, en el marco del proyecto que hemos llamado Agua y Vida. Y es precisamente de esto que se trata el webinar de hoy. ¿Chile tendrá agua para las próximas generaciones? Es algo que nos estamos preguntando a raíz de la peor sequía que ha afectado a nuestro país en el último tiempo. Y para conversar de este tema, hemos invitado esta tarde al ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, al director de INDAP, don Carlos Recondo, al gerente de Personas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Arauco, Juan Andrés Ancieta. Bienvenidos a los tres a esta conversación. Quisiera recordar que en el año 2018 la ciudad del Cabo en Sudáfrica enfrentó una crisis hídrica de proporciones y fijó la fecha del 22 de abril de ese año como el día en que nadie tendría agua si quisiera abrir la llave para el consumo. Según el informe del 2015 del World Resources Institute de Chile está entre los países con mayor riesgo climático en el mundo para el 2025, es decir, en apenas 4 años más. El último balance hídrico dado a conocer por la Dirección General de Aguas confirma este panorama y dice que para el periodo 2030-2060 la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría disminuir cerca de un 50%. Ministro, quisiera preguntarle, nosotros también tenemos una fecha en que podría tocar que para la región metropolitana de aquí a unos meses, al abrir la llave del agua, no saliera agua. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, saludarte a ti, al resto de los participantes, a quienes están escuchando este breve seminario, y decir que Chile está experimentando una sequía, un cambio climático como no habíamos tenido antes. Estábamos reduciendo nuestra pluviometría en las últimas décadas en alrededor de 10%, en cada década. La última década cayó 40%. Nunca habíamos tenido más de 4 años de sequía, estamos en el año número 13, esto jamás se había dado, hemos tenido los años más secos, el año 2019, el año más seco de nuestra historia, y por lo tanto, sin duda que lo que tú señalas, de que estamos frente a un estrés hídrico y a una reducción de lo que son nuestros recursos hídricos muy importante, y en una zona de Chile, que es la zona centro-norte y centro-sur, donde vive el 80% de las personas y está el 80% o 75% de la actividad económica. O sea que, por supuesto que tenemos un desafío gigante hacia adelante y además todos los modelos de cambio climático indican que esto se va a mantener hacia adelante. Pero ese es el desafío que enfrentamos. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo para que esto no se traduzca en lo que vivimos en otras sequías anteriores? Si uno hubiera preguntado esto en las sequías anteriores, que como ya mencioné, fueron menos severas que esta, y que además duraron mucho menos, duraron máximo 4 años, en todas ellas tuvimos racionamiento de agua y o de luz en algunas o varias de las ciudades de Chile. Por lo tanto, no hemos sido ajenos históricamente a tener racionamiento y todos nosotros recordamos, digamos, algunos de esos racionamientos históricos. Pero era más de luz que No de hemos, agua. perdón. Eran más racionamientos de luz que de agua. Yo no No, recuerdo haber tenido... ambas cosas, y ambas cosas por lo demás están completamente relacionadas porque la matriz de agua, de luz de Chile está basada en la energía hidráulica, así que por lo tanto son la misma cosa. Y sin embargo hemos tenido 13 años de sequía, y eso es 3 veces más de lo que hemos tenido máximo anteriormente, la más profunda década de sequía en la historia de Chile, la década más seca, y no hemos tenido racionamiento en ninguna ciudad, ni de agua ni de luz. Y lo que quiero decir es que eso no es casualidad, eso es porque hemos estado trabajando para eso. ¿Qué se hace para eso? Bueno, tomar las medidas necesarias, primero, de emergencia y en segundo lugar de obras para poder ir enfrentando esto, y hemos hecho y continuamos haciendo todo lo posible para que no existan estos racionamientos y para que la gente disponga de eso. ¿Qué hemos hecho? Medidas de emergencia, redistribución de las aguas cuando eso es necesario para priorizar el consumo humano, y en materia de obras hemos trabajado con las sanitarias, que son las que le dan el abastecimiento a todas las ciudades de Chile. Hemos exigido, digamos, obras para este nuevo escenario
hay inversión hasta el año 2023 de $700 millones en la capital. Ya hemos visto algunas de ellas, como son, por ejemplo, las piscinas de Pirque, como son los nuevos pozos en la zona sur, interconexión de distintas zonas, porque algunas se abastecen del Mapocho, otras del Maipo, y el Maipo es mejor que el Mapocho. En fin, en el caso de Valparaíso, la tubería reversible, que permite, digamos, llevar y traer agua desde el embalse de Los Aromos. En fin, en cada una de las ciudades, y esto se repite a lo largo de todo Chile, se están realizando las obras para poder adaptarnos, y esta es la palabra clave, adaptarnos a esta nueva realidad. Hay regiones de Chile o países en el mundo que tienen mucho menos agua de la que tiene hoy día la zona central de Chile o de la que podría tener en el futuro, y sin embargo llevan adelante sus actividades sin problemas, pero porque están adaptados. Pero Tienen entonces, nuevas perdone, fuentes ministro, de agua, tienen una forma de convivir con el agua distinta. Sí. Perdone que le interrumpa, pero entonces, ¿no se ha hecho el cálculo de hasta cuándo nos alcanza el agua que tenemos? O sea, ¿no tenemos esa proyección? Es que le vuelvo a insistir. Hoy día tenemos una escasez de agua muy importante. Hoy día, por ejemplo, para poder tener agua en las ciudades, hemos tenido que reducir el agua que tiene la agricultura, por ejemplo, en todo lo que es la cuenca de la región metropolitana. Entonces, si usted me dice, cuando me pregunta si hasta cuándo va a durar el agua, hasta cuándo va a durar el agua para quién, ya hay personas que hoy día tienen restringida, digamos, sus actividades producto de que tienen que, digamos, colaborar con la emergencia del consumo humano. Hoy día lo tenemos en el Aconcagua, lo hemos tenido en Illapel, lo hemos tenido en el Choapa. Entonces, la situación de emergencia es indudable y es evidente. Entonces, el punto acá, insisto, es un ejercicio importantísimo, es un desafío de humanidad, un desafío que va mucho más allá de la política y que va a tomar muchos gobiernos de cambiar, digamos, nuestra forma de relacionarnos con el agua, el tipo de vegetación que tenemos en nuestras plazas, en nuestros jardines, la forma en que usamos el agua en nuestra casa, en nuestras actividades productivas. Probablemente a lo largo de los años el valor del recurso va a ir subiendo. Hoy día el metro cúbico de agua en Antofagasta vale 3 veces lo que vale en Santiago, el agua potable, porque la fuente de agua es mucho más cara. Si Santiago tiene que ir avanzando hacia esto, por supuesto, paulatinamente eso va a ir subiendo porque las fuentes van a ser más caras y por supuesto la gente va a ocupar menos. O sea que todo esto va hacia allá, pero esto, insisto, requiere este trabajo, que es el que ha permitido no tener estos racionamientos. Y vamos a seguir en ese trabajo para que, contestando finalmente tu pregunta, no tengamos racionamiento, y espero que lo podamos lograr, y espero que además el clima nos ayude y no tengamos, digamos, eventos tan extremos como los que hemos visto en estos últimos años. Exacto. Juan Andrés, el ministro hablaba que ha habido un trabajo anterior y paralelo un poco a la sequía, y en ese ámbito, en el ámbito de la prevención, leía que Arauco está bastante bien preparado para enfrentar la emergencia hídrica. ¿Cómo lo ha hecho? Sí, mira, importante todo lo que estamos discutiendo, agradecido de la invitación que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día de compartir con el ministro, con el director general de Agua, una tremenda oportunidad, y contarles que efectivamente desde el punto de vista nuestro, nosotros tenemos nuestros activos biológicos en el centro sur, ¿no es cierto?, de Chile, lo que le llamamos la macrorregión forestal, que va desde el Maule hasta la región de Los Ríos. Y ahí efectivamente nosotros convivimos con muchas comunidades, sobre todo en el mundo más rural. Y es efectivo lo que dice el ministro. En muchas ocasiones, y vemos como en otros países donde la disponibilidad de agua es incluso menor que en Chile, ellos son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Y en ese sentido, acá en Chile existe una gran posibilidad en el mundo rural, en estas regiones, existe un recurso hídrico que es bastante abundante, y el problema que existe muchas veces es de infraestructura. Y es por eso que desde hace ya varios años nosotros hemos estado colaborando con las instituciones públicas, muchas veces desarrollando proyectos en conjunto en pos de poder mejorar las condiciones de calidad y cantidad de agua que tienen las comunidades. Hay que recordar que en esta macrorregión viven cerca de 1,5 millones de personas en el mundo rural, y solamente la mitad tiene acceso a lo que son conocidos como los APR, ¿cierto? Los comités de agua potable rural,
y el resto de la gente normalmente por estar semiconcentrada o desconcentrada, ¿no es cierto?, distribuida de manera bien heterogénea en el territorio, buscan soluciones individuales que muchas veces están íntimamente relacionadas con lo que son los activos que la empresa posee, porque en los terrenos, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos nuestras plantaciones y el bosque nativo, la gente saca agua, ¿no es cierto?, de las quebradas en donde ese recurso existe. Por lo tanto, yo tengo una visión un poco más o igual de optimista que el ministro en términos de que uno puede adaptarse a lo que viene, pensando en soluciones innovadoras y trabajando, ¿no es cierto?, en estas alianzas que se pueden hacer público-privadas en pos de mejorar la condición actual que mucha gente le toca vivir muchas veces por falta de infraestructura. ¿Mm? Tú has dicho una palabra bien importante, la adaptarse. Carlos, esta sequía que estamos viviendo, que es claramente producto del cambio climático que nos afecta, influye en la agricultura del futuro. ¿Cómo ves tú que va a haber esta agricultura? ¿Qué cambios debiéramos esperar para las próximas generaciones? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Francisca. Un gusto, Juan Andrés y ministro. La verdad que la tarea a la que estamos enfrentados es una tarea bien titánica y yo quiero reconocer también la labor y la responsabilidad que ha asumido el ministro Moreno como ministro de Obras Públicas, porque ahí hay desafíos enormes. Él ha señalado con mucha claridad el esfuerzo que se está haciendo para que no haya racionamiento de agua en los sectores urbanos, donde la mayoría de la población no tenga que sufrir estos racionamientos. Sin embargo, creo que, y yo me pongo un poco en el mundo rural, es ahí donde está nuestra labor y nuestra función, y digo, esta sequía tan severa que hemos sufrido en los últimos 13 años, obviamente que ha generado sí una restricción muy severa para la producción de alimentos, porque el 72%, el ministro me podrá corregir, pero creo que son cifras más o menos por ahí, 70-72% del agua que se dispone se destina a la producción de alimentos. O sea, la utiliza fundamentalmente la agricultura para producir alimentos. Y hoy día las restricciones más severas obviamente están apuntando hacia ese sector. Por lo tanto, el gran desafío de la agricultura en general, y mi responsabilidad está muy centrada en la pequeña agricultura, ¿no es cierto? Pero la gran responsabilidad, el gran desafío que tenemos es cómo, reconociendo que el agua va a ser un bien escaso, cómo somos capaces de seguir produciendo alimentos y producir más alimentos, porque los desafíos del futuro, ¿no es cierto?, al año 2050, todos los datos que entrega la FAO, los organismos especializados nos hablan que van a haber 9.700 millones de habitantes, que va a haber una demanda de alimentos superior al 50% de lo que hay hoy día, y entonces vamos a tener que seguir produciendo alimentos con menos agua. Ese es el gran desafío. Y entonces tenemos que ser más eficientes para usar un bien que va a ser escaso. Y la forma para aumentar la eficiencia en el uso de esa agua es tecnificando el riego. Y ese es el gran desafío que tiene la agricultura, es poder ser mucho más eficiente. Hoy día en la agricultura, en la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina, menos del 20% de la superficie cultivada utiliza riego tecnificado. Y todos sabemos que un riego por tendido, un riego más precario, como los que se usan, consume 3 veces más agua para el mismo cultivo que un riego tecnificado. Es decir, al revés, podemos con la misma agua regar la superficie multiplicada por 3 si usamos riego tecnificado. Esas son las acciones en las cuales estamos concentrados, porque creo que esas son las medidas que vamos a tener que tomar para enfrentar el futuro. Yo soy optimista, igual que Juan Andrés, como lo ha señalado el ministro. Creo que las futuras generaciones van a tener agua. La respuesta desde mi mirada es sí, van a tener agua, porque al final todo lo que tenemos que hacer depende de nosotros, depende de las personas, depende, y tengo mucha confianza que las personas
vamos no solo a adaptarnos, sino que a actuar de una manera que podamos mitigar los efectos que están generando estos cambios, este cambio climático que está afectando a nuestro país en una sequía muy profunda. Pero Carlos, en estos cambios que tú hablas, ¿incluye también modificar el tipo de cultivo en esta transformación de la agricultura al futuro? ¿Vamos a tener que dejar de hacer algunas cosas? Bueno, hay muchas formas de adaptación, depende también la zona y las regiones donde estemos. Obviamente que hay procesos de adaptación que significa tener que cambiar de cultivos, tener que modificar rubros, tener que cambiar a lo mejor las variedades. Hay variedades, la tecnología también y la innovación nos va a ayudar en esto. Hay variedades que hoy día son menos exigentes en agua, las formas como desarrollamos los cultivos, todo esto son acciones que vamos a tener que emprender para adaptarnos. Correcto. Así como también vamos a tener que, podemos diversificar en aquellos territorios donde el clima también está cambiando y está abriendo opciones para poder diversificar rubros hacia rubros que antes en esos territorios no era posible desarrollar. Entonces, perfecto. Creo que hay compensaciones en los territorios, en aquellos donde vamos a tener que restringir algunos cultivos, en otros los podremos desarrollar aún más. Pero para todos vamos a necesitar agua, y por eso que tenemos que ser en eso muy conscientes. Ministro, hace un tiempo en este mismo tema supimos del conflicto entre los palteros y algunas comunidades de la quinta región, dada la poca cantidad de agua. ¿Cómo cree usted que se puede prevenir en el futuro, de aquí a los próximos 10 años, que ese tipo de conflictos no se repitan y no se perpetúen? Bueno, en el caso de Petorca, que es un caso que es el extremo, ¿no? Petorca es el lugar donde la sequía ha impactado más severamente. Ha tenido una caída en la pluviometría que ha sido impresionante. Ha tenido decretos de escasez hídrica desde el año 2010 en forma ininterrumpida. O sea que esto lo viene, digamos, la pluviometría empezó a caer en Petorca ya desde el principio de los 2000 y a partir de los 2010 han sido caídas dramáticas. Entonces, eso es lo primero. ¿Cómo se puede enfrentar? Bueno, en primer lugar, con lo que estábamos conversando, se requieren obras, por ejemplo, mencionaba recién el tema, Carlos, de lo que es la agricultura, pero junto con la agricultura, por ejemplo, está todo lo que es el agua potable rural. El agua potable rural, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que en este caso no lo hacen las sanitarias, sino que lo hace el Estado y lo gestionan los propios vecinos, y son sistemas mucho más débiles. Con la sequía del año 2019, 160.000 personas quedaron, digamos, con una pérdida del agua total o parcial. O sea, ya hay algunas personas que tuvieron un daño y tienen aljibes y tienen, digamos, agua a lo mejor alguna hora. Bueno, y todo eso ya, la mitad de eso ya se ha recuperado con obras para que pudieran recuperar, digamos, esa agua, que además hay que hacer otros sistemas para todas aquellas personas que no tenían desde antes un sistema de agua potable formal al cual acceder, que todavía es una deuda social muy importante que tenemos. En segundo lugar, tiene que ver con la gestión. Déjeme dar un ejemplo con respecto al caso de Petorca. Petorca tenía un sistema de... Nosotros tenemos que cuidar nuestros acuíferos. Los acuíferos no son infinitos. No se puede sacar de los acuíferos más de lo que entra. Y hay una cierta cantidad de agua que provee la naturaleza, que es la que entra, y tenemos que conocerlos, estudiarlos y analizarlos, y es lo que nos hemos dedicado. En el caso de Petorca, tenía un sistema de restricción del acuífero desde hace muchos años, y que hacía que todos los derechos que se daban eran provisionales. Esos derechos fueron eliminados porque obviamente demostraron que no había agua, porque es mucho más la agua que se saca que la que ingresa. Sin embargo, en primer lugar, no se pasó a ser una zona de prohibición. Cuando llegamos al gobierno, de los 375 acuíferos que tenemos en Chile, solo 6 estaban en zona de prohibición, o sea, solo en 6 no se podían seguir entregando derechos adicionales de agua. Hemos estudiado todos ellos, ya llevamos 100 que están con prohibición y otro tanto que están con restricción, es decir, tenemos más de la mitad que tienen un sistema de restricciones para cuidar nuestros acuíferos. Sin embargo, en el caso de Petorca,
si uno va a mirar, a pesar de que existía esta restricción, el número de derechos de agua que hay en Petorca, desde el momento en que se creó la restricción, se multiplicaron más que por dos. El 63% de los derechos de agua que existen hoy día en Petorca, en litros por segundo, fueron otorgados o por los tribunales o por una ley que se denominó la ley del mono, que permitió, digamos, a la gente regularizar. Es decir, no existía una buena información respecto a los derechos que habían y se seguían otorgando derechos, y una vez que se puso la restricción, la gente fue a los tribunales, ocupó esta ley especial, hizo presente, y resulta que los derechos que se habían otorgado hasta ese momento eran más del doble de los que estaba considerando la autoridad. Esto, que parece una cosa loca, se vive en todo Chile, y por eso hemos trabajado en el nuevo Código de Agua, donde hoy día va a ser una restricción absoluta y total, y quien no lo haga va a perder sus derechos, que tiene que inscribir sus derechos en el conservador de bienes raíces, y además va a tener una multa si es que además no lo inscribe en el conservador, digamos, en el registro de agua que lleva la Dirección General de Agua. Esto es muy importante porque de otra manera no se puede aplicar la política pública. En el caso de Petorca, esto significó aumentar por 3 la demanda o desconocer que la demanda era por 3, y la autoridad no tomó en su momento las atribuciones. Hoy día, por supuesto, está cerrado Petorca, pero ahí hay un elemento adicional. El tercero que creo que hay que agregar para cuidar esto tiene que ver con la fiscalización. Y la fiscalización tiene que ver, por supuesto, con mayor número de fiscalizadores. Hemos aumentado enormemente los fiscalizadores de la Dirección General de Agua. Tiene que ver con más tecnología. Hoy día usamos satélites, drones, para saber la gente, digamos, que está usando más agua que los derechos que tiene, porque medimos cuál es la vegetación que tiene, y de esa manera somos más efectivos. Pero también tiene que ver con la colaboración de los propios usuarios. El agua de los ríos se cuida bien porque hay juntas de vigilancia, porque hay canalistas, porque ellos tienen celadores. La propia gente cuida su propia agua. Si ve a alguien sacando agua, dice, está sacando de mi agua, y por lo tanto levanta la mano y dice, oiga, aquí hay una persona que está sacando incorrectamente agua que no le pertenece, que no le corresponde, y está haciendo mal uso de ella. Cuando estamos hablando de agua subterránea, que es la que hoy día crecientemente cada vez más usamos, no tenemos prácticamente organizaciones de usuarios en Chile. Hoy día tenemos 3.500, 3.600 organizaciones de usuarios de agua superficial, y solamente tenemos 14 organizaciones de usuarios de agua subterránea. Estamos haciendo crecer esto enormemente, hay que seguirlo haciendo. Las personas tienen que colaborar con cuidar su propia agua, porque también esa agua que está ahí es de las personas, digamos, o está dedicada al uso de las personas que están en esa área, en esa región, en ese punto. Esas personas pueden colaborar muchísimo si estuvieran organizados, y por esa razón vamos a presentar también una ley que permite más fácilmente hacer estas organizaciones de usuarios, colaborar con ellos, darles más atribuciones y trabajar en conjunto con la fiscalización estatal. Así que, en resumen, creo que para evitar cosas como la de Petorca, tenemos que estar mucho más atentos, tenemos que cuidar mucho más nuestra naturaleza, tenemos que trabajar mucho más en comunidad entre las autoridades y quienes están en el territorio y usan este recurso de manera tal, y además hacerlo con una cosa muy importante, información. Mire, en cualquier actividad que uno esté, hay que decir cuando uno es periodista como usted, la información es básica, ¿no? Usted no puede hacer preguntas en esto si no ha mirado datos sobre el agua, qué pasó en Petorca. Es imposible venir a este seminario sin haber mediado algunos datos sobre este tema. Sin embargo, mucha de la actividad que se ha hecho históricamente en materia de cuidar los recursos hídricos de este país se ha hecho a ciegas. Desconocíamos completamente cuáles eran los acuíferos, qué cantidad de agua tenían, si estaban creciendo o disminuyendo, cuáles estaban en riesgo. Por lo tanto, hemos destinado una gran cantidad de recursos para estudiar todas y cada una de las cuencas. Además, el agua no se puede trasladar de una cuenca a otra, y por lo tanto, cada una tiene una situación totalmente diferente. Es muy diferente Antofagasta que Santiago que Puerto Montt. Correcto, correcto. Y Chile tiene 101 cuencas, un caso único. Esa situación creo que también va a ayudar enormemente
de tener esa información, tener planes estratégicos de cada cuenca, ya estamos entregando los primeros, y nos va a permitir tener un camino trazado de cómo vamos a enfrentar las brechas hídricas en el futuro. En el caso de Arauco, Juan Andrés, ustedes han llevado adelante un programa de reforestación, que no es solo reforestar lo que se ha explotado previamente, sino que también han habido especies autóctonas. ¿Qué cuidados han tenido y cómo han enfrentado esta política de reforestación? Sí, mira, antes de contestarte la pregunta, dos ¿Sí? cosas nomás de lo que dijo el ministro, yo creo que es súper importante. En primer lugar, el tema de la gestión. Hay un informe que salió hace poco de los escenarios hídricos de Fundación Chile, Sí. en donde se destaca en el fondo que la gestión de las cuencas es muy importante. Y ahí tenemos casi la mitad del problema, está justamente en lo que mencionaba el ministro de la gestión, y en ese sentido, un poco la ley que está saliendo ahora tiene varios aspectos positivos a ese nivel, ¿no es cierto? Priorizar el consumo humano, todo lo que habló el ministro de poner ciertas restricciones a los derechos, etcétera. Y lo segundo que quería sintonizar ahí con lo que dijo el ministro es la información. Nosotros hoy día vemos que hay mucha gente que tiene muy poca información respecto justamente al tema del agua, y en ese sentido la información es fundamental, y en las comunidades rurales uno lo ve, y una de las cosas que hemos estado haciendo nosotros es disponibilizar información relevante, trabajar en conjunto con los vecinos, que ellos mismos sean los que puedan monitorear sus captaciones de agua, tanto las superficiales como las que son, digamos, aquellos APR que tienen aguas, digamos, de pozos. Y en ese sentido es clave la información para que la gente pueda tener también una buena gestión. Y respondiendo a tu pregunta, Francisca, efectivamente la empresa, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos produciendo madera, entonces cada vez que cortamos árboles para producir madera, los volvemos a plantar, pero esta actividad productiva está inserta en lo que nosotros llamamos paisajes productivos protegidos, vale decir, no es solamente plantaciones, sino que están en conjunto en estos paisajes mezclados con agricultura, con bosques nativos y con una serie de otros usos. Y en ese sentido, la planificación a esta escala de paisaje es muy relevante, y en el último tiempo lo que hemos estado haciendo es justamente planificando de buena manera estos paisajes, de manera de poder tener zonas que son efectivamente de producción y aquellas zonas que se necesitan proteger para poder tener los cursos de agua protegidos, para proteger los humedales, para proteger todas aquellas fuentes de agua, poder restaurarlas, se denomina, o sea, plantar más bosque nativo en aquellos lugares y poder seguir ejecutando la actividad maderera, que es muy relevante, sobre todo pensando en el tema del cambio climático, y ahí apuntando a la mitigación también, ¿cierto? Una cosa es adaptarse, pero otra cosa muy importante también es ayudar a mitigar el cambio climático, y la actividad forestal en ese sentido, al producir madera que reemplaza un montón de otros productos que tienen otras huellas de carbono mucho más altas, es una contribución muy importante. Así que efectivamente en Arauco hemos estado preocupados de esos aspectos, así como tú lo mencionas. Juan Andrés, ¿y cómo es la relación con las comunidades en las que están? Porque siendo ignorante, yo pienso, podría generarse una cierta rivalidad, es decir, la empresa grande me está sacando más agua de lo que me dejan a mí, que soy chico y que vivo en una comunidad pequeña. ¿Cómo han logrado ustedes establecer esa relación con estas comunidades donde están insertos? Sí, muy interesante tu pregunta, porque efectivamente las plantaciones nuestras no hay que regarlas, ¿eh? A diferencia de la agricultura, los bosques en el fondo son al final ayudan a regular el ciclo hídrico, ¿cierto? O sea, el tener bosques en el fondo actúan como esponjas para ir entregando el agua de manera más lenta y más constante. Entonces, lo que sí ha ocurrido en el último tiempo es que, como mencionaba el ministro, en las últimas décadas la cantidad de oferta, ¿no es cierto?, ha ido a la baja porque está lloviendo cada vez menos, ¿no es cierto?, y tenemos casi un 30% menos de agua. Y por otro lado, en muchos de los sectores rurales o semirurales, las poblaciones han ido demandando más agua, porque hay una clara conexión entre el Producto Interno Bruto y la demanda de agua. Eso está súper estudiado, y nuestra demanda de agua ha ido creciendo. Entonces tenemos una menor oferta,
una mayor demanda, y efectivamente existen algunos puntos críticos en donde a raíz de esto se producen estas tensiones de gestión, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo regulamos en una cuenca determinada esta agua que existe y que existe la sensación, ¿no es cierto?, de que no alcanza para todos? Y ahí lo que hemos estado haciendo es trabajando, como te decía, en información, transparentando la información que puede haber, y muy en la línea de lo que decía el ministro, hoy día y en los últimos años había una inversión pública bastante importante. Yo te comentaba de que en esta macro zona forestal solamente la mitad de la gente tiene los comités de agua potable rural, que son autogestionados, pero que requieren inversión del Estado. Y ahí nosotros como Arauco lo que hacemos es tenemos una verdadera aceleradora de proyectos. Lo que normalmente hacemos es ayudamos a financiar estudios de ingeniería, o incluso aportamos con algunas partes de proyectos y con eso permitimos apalancar recursos del Estado para mejorar los comités de agua potable que hoy día existen y que tienen falta de infraestructura, y con eso mejoramos la calidad de vida de los vecinos. Y en ese trabajo conjunto, la verdad es que hemos ido entregando información y hemos ido destensionando aquellas tensiones que muchas veces se producen cuando existe la sensación, ¿no es cierto?, de competencia. Nosotros creemos que existe compatibilidad entre la actividad forestal, la agricultura y los otros usos que la gente puede necesitar de los territorios. Agua potable, ¿no es cierto?, como primera necesidad, pero también para sus otras necesidades de subsistencia. Carlos, a propósito de subsistencia, ayer el presidente de la SNA dijo que frente a esta escasez de agua, los agricultores estaban disponibles para entregar más agua al consumo humano y bajarlo de su propia industria. Pero eso es del presidente de la SNA. Yo me imagino los pequeños agricultores dirán, pero es que si no cultivo no vivo. O sea, es mi subsistencia la que está en juego. ¿Cómo ustedes trabajan con eso todos los días en INDAP? Sí, bueno, ojalá en el futuro pudiéramos decir eso en todos los sectores, digamos, porque el desafío precisamente es a través de un uso más eficiente del agua, es que podamos usar probablemente menos agua para mantener los mismos cultivos, y eso es el proceso de tecnificación. Y déjame decirte que, en definitiva, los esfuerzos que se han hecho apuntan precisamente a eso. El aumento de las superficies de riego, el aumento en el riego tecnificado, el aumento en los presupuestos de riego que el Ministerio de Agricultura ha destinado en la agricultura a riego ha sido de verdad muy significativo el aumento que ha tenido en estos últimos 3, 4 años. Y eso es una buena noticia, ¿ah? Porque nosotros no podemos disponer de más agua. Aquí probablemente el ministro es quien y ha estado trabajando intensamente en eso, ver cómo se desarrollan obras que puedan allegar más agua a quienes todos lo necesitan, ¿no es cierto? Entre embalses, desalaciones, estudiar bien las cuencas, etcétera. ¿Cómo allegamos más agua? Ahora, nosotros, la agricultura, ¿cómo usamos de mejor manera esa agua de manera de que en algún día podamos decirle al resto, ¿sabe qué? Para producir alimentos nos está sobrando y la pueden usar en otros sectores. Pero también es muy importante que los órganos que tenemos alguna responsabilidad nos coordinemos de la mejor manera. El ministro decía la necesidad, y ha sido mencionada una cuenca específica, la necesidad de que tengamos certezas respecto del agua de que disponemos, pero por otro lado también que cada uno tenga sus derechos regularizados, sus derechos de aprovechamiento inscritos, de manera que las cosas sean ordenadas para poder. Nosotros acabamos de firmar un convenio entre INDAP y el Ministerio de Obras Públicas, fundamentalmente a través de la Dirección General de Agua, en que nosotros estamos colaborando, transfiriendo recursos a la Dirección General de Agua con el propósito de poder concentrarse en regularizar derechos de aprovechamiento de la pequeña agricultura. Y hemos traspasado una cantidad importante de recursos. Hemos hecho, y estamos trabajando con la CONADI, por ejemplo, un convenio con la CONADI en que estamos destinando recursos CONADI, los estamos ejecutando nosotros, para levantar más de 1000 pozos en comunidades indígenas entre las regiones de Biobío y los lagos. O sea, la posibilidad de coordinar los esfuerzos del sector público también es muy importante, como lo es
coordinar los esfuerzos del sector privado para potenciar y apalancar el esfuerzo del sector público y del sector privado. Juan Andrés, que representa Arauco, tenemos trabajo conjunto con Arauco en varios aspectos y en varios frentes, precisamente para poder potenciar el esfuerzo que hace el sector privado, que tiene un especial interés en ciertas regiones, donde tiene su fuente de producción, pero donde es muy necesario que podamos convivir adecuadamente porque utilizamos recursos compartidos, en fin, y estamos con programas de conjunto dirigidos a comunidades para que puedan tener una mejor condición, tanto en el uso del agua como una convivencia también adecuada que hoy día es tan necesaria y tan indispensable en toda la región. Entonces, mi optimismo está en que yo confío mucho en que vamos a ser capaces de hacer todas estas obras que se están planificando para allegar más agua y que los agricultores, en fin, van a hacer también un esfuerzo importante por ser más eficientes en el uso de esa agua que será escasa. Y la posibilidad de articularnos entre todos los actores para usar de mejor manera los recursos y producir estas alianzas virtuosas que nos permitan enfrentar este desafío que realmente es gigantesco, pero yo tengo mucha confianza en que lo vamos a poder superar. Tú me preguntabas al principio, ¿hay que adaptarse? Sí, hay que adaptarse. Hay que cambiar sistemas de producción, probablemente, en muchos sectores y en muchas regiones, y ya lo estamos haciendo. La región de Coquimbo ha sufrido muchísimo, especialmente los sectores de secano. Hay una buena infraestructura de riego en la región de Coquimbo, hay muchos embalses, pero bueno, no llueve. Sin embargo, hay sectores de secano que son ganaderos, crianceros, que no pueden sustentar esos sistemas de producción en esta nueva condición de cambio climático que tenemos. Y la única opción que tienen es modificar sus sistemas de producción, y en eso estamos nosotros trabajando y ayudando, y hemos generado un plan especial para modificar los sistemas de producción hacia sistemas que sean sustentables desde el punto de vista ambiental, y hoy día climático y económico. Entonces, hay esfuerzos que estamos haciendo para enfrentar en todas las regiones los efectos que estamos sufriendo por este cambio climático que ha sido especialmente severo en nuestro país a través de la sequía que nos está afectando. Ministro, usted que tiene su pasado empresarial y que estuvo trabajando codo a codo con distintas industrias, ¿cómo percibe la preocupación actual de las distintas empresas que hay en el país, los distintos rubros, en cuanto al agua para el futuro? ¿Están haciendo algo? ¿Es algo que no los preocupa todavía? ¿Cuál es el estado de la situación ahí? Yo creo que están en plena etapa de adaptación. Primero, decir un par de palabras respecto a lo que yo llamaría, lo que conversaban antes Carlos y Juan Andrés, que tiene que ver con la colaboración. Hay lugares donde hay agricultores que tienen un pozo que tiene 100 metros de profundidad y una PR al lado que tiene 20 metros de profundidad, baja la napa, bueno, esa pequeña comunidad se queda sin agua. Y se demora en que ese pozo se profundice, se encuentre una nueva fuente, y las cantidades de agua que consume una PR son muy pequeñas y se puede colaborar perfectamente en eso, o como dice Juan Andrés, para hacer un nuevo PR, el costo del diseño es el 1% del costo del sistema, pero para el Estado demora 2 años de aprobar y desarrollar y etcétera, y hacer todo. Y nosotros podemos poner el 99%, pero si la comunidad llega con su diseño hecho, nos ahorramos 2 años, en vez de demorarnos 5 años, nos demoramos 3. Entonces, es obvio que podemos colaborar y lo estamos haciendo. Hay empresas como Arauco, hay empresas como CMPC, hay empresas como Anglo American, que han hecho cosas extraordinarias. Anglo American, por ejemplo, logró hacer mucho más efectivos los sistemas de agua potable rural, automatizando y poniendo sensores y permitiendo entonces que fueran mucho más eficientes y perdieran mucho menos agua estos sistemas. Entonces, son muchas las cosas que podemos hacer en beneficio de todos, porque obviamente que es imposible desarrollar una actividad productiva en el medio de una comunidad que no tenga agua para tomar, sería imposible, ¿no? Entonces, yo creo que cada día hay más conciencia. Y después, que creo que era el punto de tu pregunta, que tiene que ver con el uso del agua en sus propias actividades. Eso también está cambiando.
También ahí hemos estado trabajando con los grandes consumidores de agua, hemos estado trabajando desde algunas que son estatales, como son las municipalidades. Debo decir que estamos llegando a un convenio con la totalidad de las asociaciones de municipalidades. Se va a modificar la ordenanza municipal para el uso del agua en los espacios públicos. Bueno. Cuándo podemos regar un antejardín, por ejemplo, si no cuesta nada hacerlo cuando haya bajado el sol. Sí. Porque si lo hacemos de otra manera, obviamente que usamos el triple de agua. Y cómo lavamos el auto, por lo menos cuando es en la calle, por lo menos para dar una señal. Cómo mantienen las municipalidades sus plazas, ¿no? Qué tipo de vegetación utilizamos. Y lo mismo con los grandes consumidores, con quienes hicimos ya el año pasado un acuerdo para reducir en 10%, digamos, el uso de agua que tenían, y hemos ido avanzando. Y pero yo eran creo poquitas que empresas, ministro. Ese acuerdo ¿Perdón? Fueron poquitas, no fueron muchas empresas. Son pocas porque son las más grandes, pero son las que van abriendo el camino. Por eso digo que es un proceso que está iniciándose, que está avanzando, pero que le queda muchísimo. Y también nos queda muchísimo en nuestra vida personal, porque es muy fácil en esto apuntar el dedo a otros, ¿no? Pero mientras tanto, mientras me lavo los dientes, tengo corriendo el agua. Mientras riego el jardín, lo hago a las 12 del día. Cuando se rompe la cañería, no me preocupo, digamos, de arreglarla con rapidez. Bueno, en fin, si nosotros también tenemos que tener, digamos, ese cuidado. Y vuelvo a insistir, esto además, con el tiempo, no ahora, pero con el tiempo, el valor del agua va a ir, digamos, expresando este mayor costo que tiene producir el agua. Y por lo tanto los valores van a ser mayores, y es bueno que nos vayamos acostumbrando que va a ser también una cosa conveniente para cada uno poder hacer las mismas cosas con menos agua, como bien decía Carlos, por ejemplo, tecnificando el riego de la agricultura, pero también en nuestra vida personal. Lo queremos en los parques, lo queremos en las plazas, lo queremos en la actividad industrial, lo queremos en la actividad forestal y en todo. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Este ejercicio de adaptación, en cierto sentido, es como un cambio cultural también. No es solamente obras, no es solamente fiscalizadores. La adaptación es aprender a vivir de una manera distinta. El problema que tenemos es que el cambio climático es tan acelerado, tan profundo, el que estamos experimentando, que duele, que cuesta mucho, que no estamos preparados, que no tenemos las cantidades de agua, digamos, de un día para otro para lo que estábamos acostumbrados a hacer, y no estamos acostumbrados a cambiar de actividad tan rápido. Dejar de hacer una cosa como la que decía Carlos, de una persona que está acostumbrada a realizar una cierta actividad y le cambió el clima, no es llegar y decir, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. El tipo ha dedicado toda su vida a eso. Entonces es una adaptación muy dura, demasiado rápida para los tiempos humanos, pero eso es lo que hoy día tenemos al frente, y tenemos que colaborar todos, particularmente ayudando a aquellos que son más débiles a hacer esa transición. En materia de lo que es los recursos estatales, están para eso. Pero si ya tenemos este problema, ¿por qué no podemos seguir ejemplos como Singapur o Israel, que reciclan y reutilizan su agua casi al 100%? Uno hoy día en Singapur puede comprar una botella de agua para tomar y es agua reciclada, o sea, hay confianza de la población, se la toma sin ningún problema. Tenemos pocas desalinizadoras de agua en el norte para las mineras, hay una o dos que tienen plantas importantes, pero el resto no. ¿Por qué nosotros no invertimos en eso como Estado? Yo no estoy hablando del gobierno, sino que en general. Yo creo que a veces los hechos pasan delante de uno y uno no se da cuenta, y curiosamente quizás podríamos escribir de lo que hace Chile para mostrarlo en otros países. Voy a comenzar por los ejemplos que diste tú. Chile tiene hoy día una capacidad de producción de agua desalada de 6 metros cúbicos, o sea, 6.000 litros por segundo. En este momento están en construcción o en evaluación ambiental para ser aprobadas para construirse plantas que triplican la cantidad de agua desalada que Chile produce, particularmente en el norte, y el presidente acá hace un mes atrás de señalar que va además a acelerar los planes de las desaladoras de Valparaíso y de Coquimbo, porque la situación de ambas dos zonas ha sido tan dramático lo que está pasando, que planes que se tenían para algunos años más hay que adelantarlos. Además, ha señalado que va a haber un plan para agilizar los permisos, porque los permisos son muy complejos para estas obras. Pero
Dicho eso, con todo lo que son los permisos, igual estamos triplicando y el 80% son para las mineras, no es que hayan una o dos plantitas, no, el 80% de las plantas que se están haciendo son para las mineras, que son en el norte, igual que la agricultura en todo el país, en el norte el gran usuario del agua es la minería, no hay mucha agricultura, y el consumo humano es pequeño comparativamente con el de la minería. En el caso del reuso del agua, Chile hace mucho tiempo atrás tomó la decisión de sanear todas sus aguas. Hace 20 o 30 años atrás, el río Mapocho estaba contaminado completamente. Todos los cursos de agua estaban contaminados porque todas las aguas servidas iban a los ríos. Eso ya no sucede en Chile. Todas las aguas servidas que recolectas, todas son tratadas. Y hoy día el agua que tenemos en los ríos es un agua que no tiene esa contaminación. Estamos trabajando además en las normas secundarias para que sea aún más limpia. Pero hoy día, ¿qué significa eso? Significa que el 78% de las aguas servidas de Chile son reutilizadas. Se reciben, se limpian, se ponen en un río y hoy día hay agricultores, la agricultura o usuarios en general, que toman esa agua, aguas abajo, y son las aguas con que se riega. No hacemos un tratamiento terciario para volverlo a usar, porque en el caso de Chile, a diferencia de Singapur, tenemos todavía fuentes que son más baratas que hacer un tratamiento terciario para volverlo a usar. Sin embargo, ya existen planes para, particularmente en la zona de Santiago, para en a lo mejor algunos años más, comenzar a reutilizar las aguas también para consumo humano, no necesariamente por tratamiento terciario, sino que por swaps de agua, ¿no? Yo le entrego agua como esta a algunos agricultores en algún punto y ellos me entregan más agua en la cabeza del río, en el inicio del río, para poderlo procesar. Y adicionalmente a eso, el resto del agua, dije 78%, el otro 22% va al mar con tratamiento primario, o sea, simplemente se le quitan los sólidos y se mandan un emisario submarino. Y el presidente acaba de anunciar, hace un mes atrás o dos, que esos emisarios vamos a modificar las normas de manera tal de que no tengamos más esos emisarios y esa agua también entonces van a crearse los incentivos, porque para poder ponerla en el mar o donde sea van a tener que hacer tratamiento secundario y por lo tanto vamos a tener agua que va a ser buena para hacer riego y va a estar disponible ahí en la costa y bastaría que alguien estuviera dispuesto a pagar el bombeo desde la costa hasta donde se necesite para que se pueda usar y por lo tanto es mucho más probable entonces que lleguemos al 100%. O sea, dicho de otra manera, en esa materia seríamos el Singapur de América. Qué bueno, me parece bien. Juan Andrés, ¿qué opinas de esto? Pero digo, es que también es bueno mirar lo positivo y lo negativo. Si yo estuve recién en las plantas de tratamiento de agua servida que tenemos en Santiago y conversaba con los técnicos que son una empresa española, y me decía, mire, esta planta es más grande, más eficiente, más moderna y mejor que cualquier planta que haya en España y en muchos países del mundo. O sea, Chile hizo una cosa que no ha hecho, digamos, prácticamente ningún país en el mundo. Tomó una decisión decidida de decir, yo no voy a convivir más con aguas servidas. Y eso es lo que hizo que la esperanza de vida, porque mejoró la salud de las personas. Si antes todos teníamos, dígame, todos los que tenemos alguna edad, todos tuvimos tifus, todos tuvimos hepatitis. Pero todas esas cosas hoy día son mucho menos usuales porque las aguas son más limpias. Nadie comía lechuga en esa época, ¿se acuerdan? Por supuesto no se comía lechuga. Hoy día nadie tiene esos problemas porque todo es limpio. Bueno, y ese cambio lo tomó Chile esa decisión y dijo, ¿dónde lo voy a hacer? En todos los sectores urbanos. Y ahora Chile acaba de tomar la decisión con la nueva ley de servicios sanitarios rurales de entrar a una cosa que nunca hemos querido mirar, que tiene que ver con las aguas servidas de los campos. De ahora en adelante, con esta nueva ley que acaba de entrar en operaciones, va a ser responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, responsabilidad nuestra, crear los departamentos y crear las obras, y nos vamos a demorar muchos años en lograr toda la tarea, pero de que también las aguas servidas en los campos sean recuperadas, sean tratadas y no terminen, digamos, contaminando el medio ambiente en cada uno de esos lugares maravillosos que tenemos en el campo. Exacto. Entonces, en esta materia tenemos un camino avanzado y naturalmente un camino por avanzar. Juan Andrés, tú querías opinar sobre el tema. ¿Cómo lo ves tú esto a nivel industrial? No, absolutamente. O sea, yo creo que uno siempre puede mirar el vaso medio vacío o medio lleno, pero yo creo que hoy día, bueno, el ministro
mencionó ahí algunas cosas medias evidentes de cómo ha ido una transición, ¿no es cierto?, en avanzar. Y claramente queda mucho por hacer, y particularmente lo que nos toca vivir a nosotros, que es el mundo rural del centro-sur del país, creo que hay mucho por hacer. Y yo quería como contestar esto de qué nivel dentro de la empresa está esto. Nosotros hoy día esto está al más alto nivel, o sea, nosotros tenemos una estrategia, ¿no es cierto?, del agua, se conversa a nivel de directorio, tenemos pilares claramente identificados, el conocimiento respecto del agua es clave, la gestión, cómo mejoramos, ¿no es cierto?, nuestros procesos productivos para ocupar menos agua industrial, cómo generamos la mejor genética de los árboles para que también ocupen menos agua, cómo hacemos la actividad forestal también cada vez más sustentable con mejores prácticas para evitar, ¿no es cierto?, sedimentación, etcétera, una serie de otras cosas. Y otro pilar, el contribuir, que hace ya muchos años que venimos trabajando en esta lógica que mencionaba el ministro público-privada, de cómo ir acelerando los proyectos que existen en el mundo rural, y ahí es clave, o sea, para la sustentabilidad de la empresa, y por eso que está al más alto nivel de la conversación, es clave tener actividades productivas en territorios donde no exista pobreza, donde exista desarrollo, donde exista capacidad de la gente de poder emprender y hacer cosas por su cuenta que signifiquen un buen vivir. Y por lo tanto, el vaso hay que mirarlo medio lleno, tenemos muchas cosas que hemos hecho, viene un camino muy exigente porque este cruce que yo hablaba entre la baja de oferta y la gran demanda va a seguir a lo mejor tensionándose aún más, pero existe tecnología, existe inversión, existen las capacidades, Chile tiene las capacidades y tenemos la forma además de poder colaborar entre lo público, lo privado, así que yo no tengo ninguna duda de que trabajando en conjunto vamos a tener este vaso medio lleno y a poder cumplir estas tareas que son titánicas que vienen hacia adelante. Tú hablas de la tecnología y de que Chile tiene las capacidades. En general, las forestales, particularmente Arauco, trabaja o escucha a nuevas startups. Hoy día en el diario venía una que está levantando fondos en Estados Unidos por riego tecnificado en nuestro cuerpo de innovación del diario. ¿Hay alguna startup que tú destacarías o que te gustaría mencionar por lo creativa, aunque no esté trabajando con Arauco en este minuto, pero para darle un espaldarazo a la juventud que está desarrollando ideas para promocionar el cuidado del agua? Sí, mira, quizás, bueno, es medio tangencial, pero tiene mucho que ver con el agua. O sea, hoy día hablamos, ¿no es cierto?, de las soluciones basadas en la naturaleza para mejorar esto que hablábamos de los paisajes, ¿no es cierto?, y tener paisajes, digamos, que estén mejor compatibilizados entre los distintos usos. Y nosotros hace poco nos hicimos participantes, ¿no es cierto?, adquirimos Odd Industries, que es una empresa en donde todos conocen o algunos conocerán a Leo Prieto, que es un emprendedor bien conocido en Chile, y con él estamos desarrollando cosas muy interesantes que tienen que ver con tecnología, con naturaleza, con las fuentes de agua, con los humedales. Por lo tanto, hay harta en Chile, la verdad es que tenemos mucho por hacer, pero hay mucho talento, y yo creo que en el tema del agua se puede avanzar mucho, sobre todo en el tema de la información. O sea, ministro mencionaba recién un programa en Anglo American que tienen, ¿no es cierto?, donde han mejorado a través de tecnología y de innovación la eficiencia, pero también la información, cómo somos capaces de que la gestión que tiene que hacer el Comité de Agua Potable Rural, que muchas veces es deficitaria, ¿no es cierto?, sea acompañada por información válida, información que sea precisa. Así que nosotros estamos trabajando en esa línea y probablemente pronto van a haber también novedades. Qué bueno. Bueno, Carlos, déjame solamente agregar una muy pequeña cosa a lo que dice Juan Andrés. Eso fue hecho por una empresa, digamos, pequeñita de jóvenes chilenos que fue, digamos, contratada por Anglo American, financiada por Anglo American, pero el trabajo técnico lo hicieron ellos.
y tal como tú dices, no solamente es algo de poner más tecnología, sino que también permitió mucho más información, permitió meter modelos de gestión que están metidos ahora en cómo se maneja, digamos, el APR, y esto permitió tener 30% más agua, 40% menos de rotura y 25% menos de costo de la luz. O sea, una combinación impresionante simplemente para hacerlo optimizada. Y segundo, para ver cómo a lo que puede llegar la combinación público-privada. Nosotros vimos esto, Anglo American lo hizo en varias partes, pero luego dijo lo voy a hacer en toda la región de Valparaíso y ahora lo está extendiendo a otras partes, y dijimos perfecto, nosotros lo vamos a extender a todo Chile, lo estamos llevando a todos los proyectos que hoy día nosotros hacemos, lo hacemos entonces con estas mismas facilidades porque tenemos que ir todos aprendiendo cómo hacer las cosas mejor. Qué bueno. Me parece genial que estemos incorporando la tecnología chilena primero acá y no que se tengan que ir a buscar mercados afuera, porque eso es lo que está pasando en otras industrias. Carlos, me gustaría ponerte en una situación imaginaria. Si tú estuvieras en el mismo cargo en 10, en 15 años más, ¿cuáles serían tus preocupaciones de ese minuto? ¿Cómo ves tú el futuro de la agricultura, sobre todo para los más pequeños? No, yo quiero un poco reiterar lo que dije al principio. Yo soy muy optimista. Yo creo que vamos a seguir disponiendo de agua para producir alimentos. En 10 años más veo que todos vamos a estar cumpliendo una misión muy importante que es seguir alimentando al mundo. Y para poder seguir alimentando al mundo vamos a tener que haber desarrollado todas las tecnologías para que seamos mucho más eficientes, como ya lo he señalado varias veces, en el uso del agua para producir esos alimentos. De manera que yo tengo, en ese sentido, no tengo muchas dudas de que vamos a enfrentar bien todo lo que viene. Ahora, decir también que en Chile, la verdad que hemos sido un país y una nación siempre muy golpeada, por distintas razones, de la naturaleza, para qué decir. El cambio climático, somos de los países más afectados probablemente respecto de los efectos de un cambio climático. Somos un país que probablemente marginal en nuestro aporte a la contaminación, en fin, y a los elementos que producen este cambio climático, pero sin embargo los efectos son realmente muy severos, en la sequía que estamos viviendo, etcétera, lo hemos hablado, una cosa muy dura. Por lo tanto, todos tenemos un desafío enorme. Y aquí lo que se ha señalado es que, y ayer en Enagro, precisamente el presidente, en su intervención, lo señalaba con mucha claridad. Es decir, nosotros somos probablemente la primera generación que nos toca constatar con dramatismo los efectos del cambio climático, pero probablemente somos la última generación que tiene la oportunidad de cambiar las cosas para que podamos pensar que en 10 años más vamos a poder estar también conversando en forma muy optimista de que somos capaces de seguir produciendo alimentos desde la agricultura. Y en eso, obviamente, que Chile tiene desafíos demasiado grandes, porque como estamos muy afectados, la verdad que el presidente decía, fast track en las regulaciones, porque tenemos que hacernos, o sea, hay 26 embalses priorizados, pero eso es una tarea titánica de largo plazo. Tenemos que acortar los plazos. Y acortar los plazos es desburocratizar, desregular, etcétera, etcétera, para poder avanzar en esas cosas. Lo que estábamos hablando de la desalación, ahí hay que escribir muchas regulaciones para ver cómo se va a usar el agua de producto de la desalación, cómo van a ser las tarifas, en fin. O sea, hay tareas por delante muy importantes que se están abordando de muy buena manera, en mi opinión. Creo que el gobierno ha puesto esto como una prioridad, ha creado las instancias efectivamente para abordar esto como una prioridad, y creo que se ha avanzado en forma muy positiva para ir resolviendo cada uno de los problemas e ir mostrando los caminos de futuro. Y esos caminos de futuro a mí me hacen mirar, y si tú me quieres poner en 10 años más, me hacen mirar con optimismo que efectivamente Chile va a poder seguir siendo un país que alimenta al mundo en buena parte, y esa producción
va a seguir saliendo de este país a partir del agua que vamos a seguir teniendo y que la vamos a usar de la mejor manera. Y lo que señalaba Juan Andrés y también lo decía el ministro, la innovación, el cambio tecnológico, se van a ir incorporando cada día con más fuerza y nos van a ir entregando soluciones cada vez más importantes. El costo de la energía ha disminuido en forma muy significativa. Eso nos abre muchos caminos y muchas oportunidades para entrar también en buscar soluciones para poder tener más agua, que es lo que anhelamos hacer el futuro. Bueno, yo les quiero agradecer mucho, creo que algo de esperanza nos brindan los niños cuando uno ve a los chiquititos preocupados de que uno no se lave los dientes y que corre el agua, son los que ya, menos mal, tienen incorporado muchísimo más que nosotros el cuidado del agua, el cuidado del planeta, el cambio climático, y eso nos llena de esperanza. Yo quiero agradecerle a ustedes habernos acompañado, en particular al ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, al director de INDAP, Carlos Recondo, y al gerente de Personas, Medio Ambiente y Seguridad y Salud de Arauco, Juan Andrés Ancieta, a los tres por habernos compartido sus visiones sobre este tema que nos preocupa tanto y que debiera estar en un primer lugar de prioridades muchas veces y no estar preocupado en otras cosas que nos distraen un poco. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes que nos han seguido a través de MOL TV, dejarlos invitados para una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Francisca. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas